Papás, por favor, esto sí es una súplica aquí en este episodio. Si tu hijo inicia el año diciéndote: papá, por favor, confía en mí, hoy este año empiezo sin el profesor particular, ¿ya está entrenado? No, entonces no puede. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mamás, papás, docentes que nos acompañan, familias TDH, comunidad TDH. Te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, dándote la bienvenida a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y también sobre el TDH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Salimos cada sábado con un episodio y contaremos siempre con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán tips y estrategias para todos ustedes. Todo esto y más, y mucho más, en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Mamás, papás, qué gusto nuevamente estar en otro episodio más, ya nuestro segundo episodio pues de verano 2026, agradeciendo siempre tu sintonía, agradeciendo siempre que estés siguiéndonos a través de todas nuestras redes sociales, porque siempre te traemos cada episodio sobre lo que tú quieres escuchar, porque cada episodio te brinda opciones para poder acompañar cada vez mejor a tus hijos. Y es por esta razón que antes de empezar, pues te pido algo muy simple, algo muy pequeñito. Pues si nos estás viendo por YouTube o también escuchándonos por Spotify, pues suscríbete a nuestros canales, dale likes a las campanitas y también eso te va a servir para que puedas enterarte de cada uno de los nuevos episodios que tenemos para ti. Porque el día de hoy vamos a tener un episodio muy especial, un episodio que habla acerca de esta transición que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos, porque ya el verano se acaba y estamos no tan lejos de la temporada escolar y muchas veces papás, mamás sufren muchísimo porque al no generar este proceso de transición, que es el secreto del éxito para todo buen inicio académico, pues entonces se sufre mucho. Entonces cuando nosotros pensamos volver a clases, pensamos siempre en cuadernos, en útiles, en libros, en la parte escolar, pero no necesariamente tiene que ser así. Nosotros también hablamos acerca de transiciones cuando pensamos en hábitos, pensamos en rutinas, pensamos en las normas, pensamos en límites, pensamos en todo lo que nosotros queremos hacer a nivel cognitivo para poder trabajar. Así es que papá, mamá, es importante que recuerdes que el rendimiento académico pues no solo depende de la inteligencia, sino también del estado en que las funciones ejecutivas se estén desarrollando el verano para que puedan llegar a tope, a que puedan estar al 100% acompañando el éxito de tus hijos. Entonces, las funciones ejecutivas, recordemos que lo hemos conversado en cada uno de nuestros episodios y si no, te invitamos a que vayas explorando desde las primeras temporadas, que las funciones ejecutivas vienen a ser pues como la sensación de una orquesta. El cerebro es un elemento fundamental porque es el director de la orquesta y cada una de las funciones ejecutivas vienen a ser pues nada más y nada menos que los instrumentos de esta orquesta. Y los instrumentos tal vez en algunos momentos puedan estar más afinados que otros cuando hablamos de disfunciones ejecutivas y por eso es que si el cerebro está bien entrenado, pues el cerebro le va a dar a cada uno de esos elementos puntuales pues aquellos tips, sugerencias para poder mejorar y que la orquesta pueda darnos una maravillosa sinfonía, o por lo menos una sinfonía que sea funcional. Entonces, papá, mamás, funciones ejecutivas que debemos de tener siempre a tope en el verano: planificación, organización, gestión del tiempo, regulación emocional, sostener la atención y sobre todo la adaptación al cambio. Si una persona sabe utilizar sus funciones ejecutivas, entonces esta apertura al conocimiento va a quedar desbloqueada y lista para poder generar la información que necesitan nuestros hijos para aprender. Entonces, papá, mamá, muchos de nosotros los adultos, de nosotros los padres, olvidamos que para poder trabajar funciones ejecutivas desde casa, pues tenemos que tener una serie de pies, una serie de recomendaciones importantes y sobre todo podemos empezar con una de ellas, que simplemente es la del no asumir.
Pues entonces cuando hablamos de funciones ejecutivas, muchas veces asumimos que por la edad que nuestros hijos tienen, es que ellos van a empezar a realizar una serie de acciones y van a empezar a abordar sus funciones ejecutivas lo mejor posible. Y ya la experiencia nos indica que no necesariamente es así, porque saber no es lo mismo que ejecutar. Otro punto de asunción es que mi hijo sabe lo que tiene que hacer, pero esa segunda fase de la historia del cómo lo debe hacer es la parte complicada y nosotros tenemos que estar muy atentos a que esa relación pues tiene un quiebre importante que hay que trabajar. Entonces, yo te cuento, papá, mamá, que nuestra corteza prefrontal va evolucionando de la siguiente manera. En los niños pequeños, en nuestra etapa primaria, está en todo el proceso de desarrollo. Y a veces me preguntan algunos papás, entonces, ¿las funciones ejecutivas no están en los niños? Por supuesto que sí. A medida que el cerebro va trabajando en este maravilloso proceso de la neuroplasticidad, pues las funciones ejecutivas, por supuesto, que se van desarrollando desde la primera etapa. En los adolescentes, las funciones ejecutivas están, imagínate, como en proceso de remodelación. Entonces, debido a características propias de la adolescencia, debido a los cambios hormonales, debido a las influencias del ambiente, ya sea las exigencias académicas, ya sean las expectativas de la familia, ya sea la influencia de los amigos y expectativas también propias de la edad, es que justamente estas funciones ejecutivas se están remodelando. Y en los adultos jóvenes, las funciones ejecutivas van a estar madurando hasta alrededor de los 25 a 30 años. Entonces, significa que si yo como papá, mamá, tengo la expectativa de tener la organización perfecta, pues no va a ser así. Y mucho más si es que nosotros tenemos una familia con un hijo con TDAH. Entonces, desde ya la segunda recomendación son las expectativas. Papá, mamá, altas expectativas es algo que no podemos trabajar. Mientras más real sea la mirada que nosotros demos a nuestro hijo, vamos a minimizar la frustración tanto para ellos como para ti. Y ese también es un punto muy importante. Recuerda, en un TDAH la maduración ejecutiva suele ser mucho más lenta. El esfuerzo cognitivo, por lo tanto, va a ser mayor y la fatiga ejecutiva va a aparecer. Es el, ay, estoy cansado, ay, otra vez lo mismo. Pues sí, va a aparecer y va a ser una constante en nuestros hijos TDAH. Y la autorregulación no es algo que esté en nuestra genética, sino que va a ser debido a un trabajo que vamos a lograr con nuestra fuerza de voluntad. Entonces ya sabes, autorregulación, las autorrecompensas, la autosatisfacción. Tenemos nosotros que ayudar a nuestros hijos a trabajar en ese proceso. Por eso, prepararlos para el regreso a clase, papá, mamá, no significa exigir más, no, sino que tenemos que ajustar nuestro entorno, nuestro ambiente, para que su cerebro y también tu cerebro funcionen mejor, funcionen en sintonía. ¿Por qué? Porque el trabajo padre-hijo, recuerda mamá, papá, es bidireccional. ¿Eso qué quiere decir? Que ante una acción y reacción, pues tanto padres como hijos tienen una respuesta y el trabajo de una familia se basa en la adaptabilidad. Entonces, la transición es la salvación, porque el gran problema que tenemos es llegar al colegio o a la universidad todavía en modo vacaciones. ¿Por qué? Porque hay que considerar algunos factores importantes por los que tu hijo va a atravesar: horarios caóticos, el sueño irregular, exceso a las pantallas y también a las pocas demandas cognitivas. Tu hijo sale, se va con los amigos, pero cognitivamente el cerebro es como si ya no estuviera en el gimnasio durante muchos meses y simplemente se ha tomado pues un descanso. Y esas pausas activas que son también importantes, pero como no están trabajando esas funciones cognitivas que él has utilizado para el año, entonces ahorita están en modo de relajos. Entonces tiene que pasar a horarios más rígidos, tiene que pasar a las demandas académicas
que van a ser sostenidas en el tiempo. Como tu hijo no ha tenido esos hábitos en el verano, entonces ahora esa es una amenaza que debemos de tener en consideración. Y además la parte emocional. A mayor exigencia académica, pues un TDAH puede ingresar a una desregulación no solamente física, por el orden, por la organización, sino también a una posible desregulación emocional. ¿Y cómo se puede manifestar este shock emocional? Pues con irritabilidad, falta de motivación, los olvidos constantes, la procrastinación, pues estallidos emocionales también y hasta en algunos casos ya muy alto, pues un rechazo escolar. No quiero ir los primeros días de clase, soy alumno nuevo. Ya tenemos muchos podcasts que puedes revisar acerca de los cambios de colegio. Cómo entonces también es importante generar una transición. Entonces, cuando hablamos de transición, papá, mamá, no solamente hablamos por si hay un cambio de colegio o nuevos amigos, una mudanza, sino también el hecho de pasar de un año a otro. Si no hace esa transición, esta situación puede volverse una amenaza para nuestros chicos TDAH. Entonces, papá, mamá, los chicos, ¿qué frases son, Carla, las que yo quiero minimizar este año para poder escuchar mejores frases motivadoras? Por ejemplo, ya me gustaría que dejaran de decirme, ay, es que tú eres súper inteligente, pero no te organizas. O, mira, me encanta porque yo sé que tú sabes la materia, pero no rindes lo suficiente. O, mira, si te esfuerzas, podrías hacerlo mejor. Entonces, estas frases para un TDAH son un golpe muy grande. ¿Por qué? Porque significa que lo poquito que han hecho no lo estás logrando valorar. Y entonces ese es un punto altamente significativo para ellos porque genera un quiebre emocional. Y recuerda que un TDAH trabaja pensamientos y emociones en paralelo. Ellas van de la mano a pesar de lo paralelo que pueden avanzar, pero se unen porque si emocionalmente hay una disrupción, pues en pensamientos se van a generar una serie de pensamientos de quiebres, pensamientos limitantes que no le van a permitir pues ayudar a que esos síntomas se vean de una manera diferente. Por eso es que el aprendizaje escolar, el aprendizaje académico, aprendizaje universitario no depende del coeficiente intelectual, depende más de las funciones ejecutivas. Por ejemplo, si un cerebro tiene una muy buena memoria de trabajo, entonces lo que va a hacer es va a evitar perder instrucciones porque ya sabe que sus funciones ejecutivas pues puede empezar a tomar nota. Por ejemplo, va a evitar saltarse pasos. ¿Por qué? Porque va a tener mucho más claro cuáles son esos procesos cognitivos que hay que trabajar. O por ejemplo, va a minimizar su frustración. Pero un cerebro, por ejemplo, con bajo control inhibitorio podría interrumpir constantemente la clase, responder impulsivamente a todo lo que se viene frente a él o cometer errores que van a ser inevitables. Pero con un trabajo ejecutivo en el verano, pues esto se puede minimizar. Por ejemplo, un cerebro sin planificación lo que va a hacer, va a estudiar sin estrategia. Estudio y no almaceno lo que yo quiero. O por ejemplo, va a dejar todo para el final. O por ejemplo, se va a abrumar constantemente. Este podcast, este episodio, lo que te quiere decir es que la preparación en funciones ejecutivas no es opcional, es la base para todo rendimiento académico y emocional. Entonces, el objetivo este 2026, Carla, como papá o mamá, ¿cuál sería? ¿Que sepan más contenidos? Que sepan los que el colegio les requiere. ¿Que tenga todo resuelto? Absolutamente que no, porque si no él pierde la oportunidad de hacerlo por él mismo. O que sea perfectamente organizado, tampoco. Cuando trabajamos con nuestros chicos en los talleres de funciones ejecutivas, justamente iniciamos con este paso. Nosotros no enseñamos perfección. No queremos perfección. Queremos funcionalidad. No será tan perfecto como quisieran en tu casa, pero es lo suficientemente bueno para que puedas arrancar e iniciar cada una de tus tareas con éxito, para que puedas dar un buen examen, para que puedas sentirte cómodo y feliz dentro de tu clase. Entonces, el objetivo para ti, papá, mamá, este verano, toma nota,
Tienes que empezar a trabajar un cerebro con ritmos predecibles, con rutinas mínimas pero muy activa, con tolerancia a la frustración bien entrenada desde casa y sobre todo con las expectativas muy claras, porque conversar con un TDAH es totalmente diferente a conversar con un hijo regular y totalmente diferente a conversar con un hijo TEA o con un hijo pragmático. Entonces, todos estos consejos van a ayudar a que tú desde casa reduzcas el estrés, mejores la adaptación a la llegada de tus actividades académicas y van a prevenir las crisis tempranas que suelen suceder cuando no ponemos límites en casa. Entonces, tiempo libre versus tiempo estructurado es parte del proceso de límites que tienes que escuchar. Entonces, ¿un cerebro necesita libertad? Sí, pero un cerebro libre con estructura. Entonces, poner límites no significa ahogar a tu hijo, pero significa darle el suficiente espacio para que él pueda empezar a explorar y de tal manera que eso también lo cuide. Si algo he aprendido muchísimo con las estrategias de mindfulness, acompañamiento para capacitaciones para padres, es que esta frase de límite te cuida es algo que nuestros hijos sí deben tener muy en claro. Entonces, el problema está en que no es elegir o libertad o estructura, no, es trabajar con ambos. Entonces, un tiempo libre absoluto, ¿qué consecuencias tiene? Desorganiza ritmos biológicos, debilita la noción del tiempo, reduce la tolerancia a la frustración y dificulta el volver a iniciar tareas. Pero si yo me voy solo a la estructura rígida, a una crianza parental muy autoritaria, entonces voy a generar resistencia, voy a activar las conductas oposicionistas, las conductas desafiantes, voy a aumentar el estrés y voy a apagar la motivación intrínseca, que es lo que dentro de mí está para poder generar esa acción. Entonces, papá, especialmente en nuestros chicos TDAH, lamentablemente la motivación va a depender si es que no está entrenado mucho del estrés. Hay dos tipos de estrés. Si tu hijo se entrena para poder generar un estrés bueno, pues esto le va a jugar mucho a su favor. Para nuestros TDAH, ya en nuestro podcast del 2025 hemos hablado que la dopamina no impacta de manera significativa igual en todos los cerebros. Entonces, los contenidos dopamínicos también son importantes y cada cerebro es muy único y muy particular con la cantidad de dopamina que va a producir. Y además que la imposición, si estamos hablando más aún de adolescentes y de adultos jóvenes, la imposición genera rechazo. Entonces, papá, mamá, es importante ver que si yo quiero que mi hijo empiece un proceso de autorregulación, entonces debo de trabajar en estos días que quedan de verano, en estas semanitas que quedan de verano, pues una serie de puntuales acciones como las que ya estamos compartiendo en este episodio que te van a ayudar muchísimo. Uno de los mayores desafíos en las vacaciones es el tiempo. El tiempo corre, el tiempo pasa, el tiempo no se detiene, como dice la canción, pero nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos que en estos días, en estas semanas previa a clase, ya hay que sostener horarios, ya hay que sostener consecuencias inmediatas y hay que sostener puntos de referencia. Es decir, también papá y mamá son factores que deben estar en el horario de sus hijos. Ya papá y mamá tienen que ir pensando qué día y a qué hora le van a dar esos 60 minutos que te hemos recomendado durante todos nuestros episodios que hemos trabajado juntos para que ustedes puedan involucrarse en el desarrollo pues más eficiente para sus hijos. Porque recuerda que en los TDAHs el tiempo se nos va como aceite. El tiempo es algo muy gaseoso, es algo muy abstracto. Entonces, el tiempo no se percibe, el tiempo se pierde. Lamentablemente es así nuestro diseño. Por eso es que nosotros tenemos que trabajar en consolidar funciones ejecutivas que me ayuden a darle la mano a esa función ejecutiva llamada gestión del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ayudarlo a hacer visible el tiempo. Y ahí puedes encontrar
una serie de herramientas que te pueden ayudar, como temporizadores, como semáforos con tiempo, que van a hacer que tu hijo pueda percibir y empezar a crear ese instinto, esa sensación del tiempo. Así es que papá, mamá, cuando nosotros queremos ir gestionando tiempos, no significa llenar también a tu hijo de una serie de actividades, porque tienes que recordar que el tiempo de ocio también es importante para ellos y tiene que estar dentro del bloque de horario establecido. ¿Para qué? Para que ellos también sientan que tienen horarios flexibles, para que sientan que hay cantidad y calidad a la vez en sus tiempos de trabajo. Entonces, ellos sí tienen que aprender que el día tiene una forma, pero que esa forma la pueden moldear, y que la semana también tiene una forma y que también puede ser moldeada, pero con mucha estrategia. Entonces, papá, mamás, las mejores rutinas que puedes implantar son aquellos que no se sienten como rutinas, porque una rutina no es un castigo, una rutina no son listas externas, una rutina son hábitos pequeños, son hábitos repetibles, pero sobre todo para un TDAH, hábitos que tengan sentidos. Por ejemplo, preparar la mochila, aunque todavía no vaya a clase, generar ese hábito de guardar cosas le va a permitir ya estar preparado para el hábito de nuevamente arreglar las mochilas. Ordenar espacios una vez al día es sumamente importante. Planificar algo, anticipar algo que va a pasar el día de mañana, también es una acción que puedes empezar a realizar en casa, y acompañarlo para decidir sus horas de sueño. Cuando trabajamos acá horarios de verano, uno de los puntos importantes es que ponemos el horario para dormir. Tal vez no sea puntual, pero ellos ya van teniendo un concepto que ya, Carla, 10 de la noche, 11 de la noche, que trabajo con mis adolescentes, sí, se puede empezar a pensar que ya es un buen horario para dormir. Porque cuando todo es libre, cuando nuestra crianza parental tiene esa característica de libertad, lamentablemente no lo verás ahora, pero a mediano plazo las consecuencias son muy claras. Irritabilidad constante, aburrimiento extremo, hiperconexión a las pantallas. Algo que también me sucede con mis chicos TDAH es que ellos te dicen: pero Carla, si yo empecé con este tipo de rutinas, entonces ahora yo no entiendo por qué me las cambian de un momento a otro. Entonces esa claridad, esas expectativas ya no son las mismas. Un TDAH mal que bien puede comprender, pero si yo hablo de un hijo, por ejemplo, con pensamientos pragmáticos, entonces sí, más todavía el cambio tiene que ser con anticipación, tienen que ser cambios predecibles, y eso se tiene que volver pues una rutina de casa. Dificultad para dormir o rechazo, como te comentaba, a cualquier demanda. Entonces, preparar gradualmente al cerebro es una clave importante del éxito. Papá, mamá, vamos entonces a entrenar nuestras funciones ejecutivas. Primer secreto: se entrena una función ejecutiva a la vez. Carla, ya estoy en febrero y entonces yo estoy ya corriendo con el tiempo. ¿Qué tipo de hábitos, teniendo pocas semanas para el año académico, sea escolar, universitario, puedo empezar a priorizar? Pues, por ejemplo, puedes empezar la organización de materiales. Si tu preocupación durante todo el 2025 ha sido tira la mochila, su cuarto está desordenado, su mochila para con las fichas desordenadas, entonces mi enfoque en estas semanas viene a ser organización del tiempo. Sí, la dificultad que has observado el 2025 que más te ha costado ha sido la memoria de trabajo, entonces tengo que empezar a desarrollar actividades en donde la memoria esté constante, donde los recuerdos estén constantes. ¿Y cómo? Empezando a hacer listas, empezando a escribir acciones, empezando a, por ejemplo, mañana nos vamos a ir al supermercado a comprar, entonces hazme una lista de todo lo que tenemos que comprar. Mamá, pero no recuerdo muy bien qué
hacemos entonces para recordar? Ahí estamos entonces empujando a la memoria de trabajo. Yo te recomiendo que si tú lo empiezas desde el momento en que estás escuchando este episodio, que ya estamos prácticamente en la segunda semana de febrero, pues entonces quiere decir que te quedarían 2 semanas más. Entonces trata de mirar máximo 2 funciones ejecutivas que quieras lograr 7 días cada uno. Si es una función ejecutiva muy costosa, pues vale la pena que durante las 2 semanas que quedan de vacaciones, pues te enfoques solamente en una. Y eso va a ayudar muchísimo al trabajo. Entonces, entrenar una función a la vez es importante. Segundo, la autorregulación. ¿Y cómo se trabaja la autorregulación? No le puedes pedir a tu hijo que se autorregule si él no ha aprendido a hacerlo. ¿Y cómo lo va a aprender? Pues desde casa. ¿Y quién lo va a regular? Papá o mamá. ¿Qué, Carla, entonces lo tengo que castigar constantemente? No. Porque tú vas a ser el ejemplo de la autorregulación. Yo como papá, yo como mamá, debo de empezar a desarrollar estrategias para que si yo quiero que él sea más organizado, pues me tiene que ver a mí organizar mis cajas, organizar mis cajones, organizar mis libros, y de esa manera con las neuronas espejo va a empezar a trabajar. El adulto no está preparado para controlar. No, el adulto tiene que estar preparado para prestar sus funciones ejecutivas a su hijo mientras que su hijo lo está entrenando. ¿Por qué? Porque ser un co-regulador implica acompañar, modelar, sostener y soltar gradualmente. Nunca se abandona. No, mi hijo ya está en la adolescencia, entonces él lo tiene que hacer todo solo porque yo asumo que por la edad es así. Jamás. No se abandona, se retrocede gradualmente. ¿Y qué es lo que no funciona, papá, mamá? Castigos por la desorganización. Tú no lo puedes castigar porque él está desordenado. Tú puedes entonces generar límites y decir, mira, esta consecuencia se da porque yo te pedí que ordenaras tu habitación. El castigo no está por el desorden. La desorganización en el TDAH es parte de. Nosotros venimos con esa genética. Recuerda que hemos hablado muchas veces, y si no te pido que busques los episodios sobre la epigenética. Nosotros venimos con ese gen. Entonces, castigarlo o ponerle una consecuencia por ser quien es no ayuda a la autoestima. Pero sí le puedes poner una consecuencia por no haber cumplido la norma de ordenar la habitación. Otra cosa que no puedes hacer es compararlo con otros. Otra cosa que no puedes hacer es exigir una madurez precoz. Hay que trabajar conforme a su edad. En el colegio sí, lo forzamos a madurar un poquito más, pero vamos también comprendiendo y acompañando en el proceso. Ojo, tampoco puedes interpretar sus dificultades como falta de voluntad. Es que no quiere hacerlo. No es que no quiera, es que en este momento no puede porque no tiene las herramientas. Pero si las tuviera, podría hacerlo, papá, y esperar cambios sin entrenamiento. Papás, por favor, esto sí es una súplica aquí en este episodio. Si tu hijo inicia el año diciéndote, papá, por favor, confía en mí, hoy este año empiezo sin el profesor particular, ¿ya está entrenado? No, entonces no puede. Entonces sí tienes que ponerle el profesor particular. Entonces yo entiendo que nosotros queremos criar a nuestros hijos y darle el voto de confianza, pero a un TDAH el voto de confianza se le da cuando esté entrenando sus funciones ejecutivas, porque si no, lo único que va a hacer es fortalecer la frustración y luego llegamos a mediados de año con los mismos fracasos académicos por no haber tomado una decisión correcta desde el inicio de año. Pues papá, mamá, espero que te haya gustado el podcast el día de hoy. Creo que he compartido contigo tips y sugerencias muy puntuales, básicas y directas para empezar el año escolar con una transición efectiva. Así es que papá, mamá, tú ya sabes que si te ha gustado este episodio y quieres compartirlo con los demás, pues entonces dale like y realízalo, porque seguramente otras familias también estarán muy ávidas para esperar esta información. Yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora. Te dejo un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana. Hasta pronto con todos y a disfrutar las vacaciones.
Hasta pronto con todos.